¿Qué tal amigos de Sport José Galvez y de Voz Escrita? Hoy nos encontramos en una nueva entrevista y estamos acá con Félix González. Él es el profesor de la Academia Deportiva Sport José Galvez de Chancay. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la entrevista de voz escrita y un agrado contar hoy día la historia, ¿no? Cómo se fundó la escuela José Gández Chancay. Claro, exactamente, justamente es por eso que te hablé, me comuniqué contigo y te dije para hacer una entrevista más o menos para que nos cuentes tu trayectoria, tus inicios, tus pasiones, cómo es que se te ocurre esta gran idea de sacar tu propia academia. Y más o menos para empezar, quisiera saber cómo es que nace esta pasión por el deporte, más que nada por el fútbol. Claro, a ver, vamos por partes, Luis. Tú sabes que esta es una historia muy larga, ¿no? Voy a contar una historia completa, como se dice, para que más o menos el público lo entienda, cómo vino José Gández. Claro, Yo me excelente. inicié en la Huaca, yo me inicié en la Huaca en el año 2016. Pues yo era joven, jovencito, tenía pues 16 para 17 años, ¿no? Y, y entonces, en lo cual saqué una sub-20 en la Huaca que campeoné en un torneo en Guando, hice campeón de ese equipo, y así sucesivamente me fui conociendo, ¿no? Como justamente ahí no tenía lo que es el título, nada, y justo conocí a un profesor que se llama Moisés Julca, entonces me somos Moisés Julca, agarra, me dice, profe, una oportunidad en Unión Guarán, ah, bacán, si es así, mucho mejor. Y el profesor Junta me llevó, ¿no? a Unión Guarán, donde que me inicié ahí por un año y 2 meses trabajé en Unión Guarán, me hice mucho más conocido. Y cuando yo estaba trabajando en Unión Guarán, a los 8 meses se me vino la idea, ¿no, Luis? De por qué no sacar una escuela con mi nombre, como se dice. Y entonces el siguiente año que, para el 2017, lo decido sacar, ¿no? Sí o sí. Saqué nombre porque realmente José Galo es de Chimbote. O sea, Claro, es conocer, ¿no? Entonces me comuniqué todo, no hay muchos que de repente también se confunden, porque acá en Aucayama hay un José Galvez, ¿no? También que pertenece a Aucayama, a la Liga de Aucayama, ¿no? Primera. Pero mío es realmente el nombre es de Chimbote, como se dice, ¿no? Pero, y así, lo abrí en el año 2017, el 25 de abril, abrí claro, la profe. escuela. Pero más o menos antes de seguir continuando con la historia, ¿nos podrías comentar un poco de quién es el equipo, el Club Unión Guaral, para que los seguidores, también los que están siguiendo la transmisión ahorita en vivo, se enteren un poquito y conozcan un poco más del club? ¿Cómo no escuché? Perdón, Elvis. Como te decía, profe, o sea, si es que nos podrías comentar un poquito de quién es el Club Unión Guaral y más o menos contarnos Allá, un poco y todo ello para que los seguidores también estén informados y sepan un poco más. claro, 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 por supuesto. Cuando yo llegué a la Unión Guarán, entré en la Academia de Menores. Estaba como jefe de la unidad técnica el profesor Moisés Esteban Junca Chávez. Él era el jefe de la unidad técnica, ¿no? En ese tiempo, en Unión Guarán tenía la Academia de Menores Unión Guarán. La secretaria se llamaba Gradis, ¿no? El presidente, que es actualmente Arturo Sánchez. Y el coordinador era César González, me acuerdo. Bueno, más conocido como Cachete, le dicen, ¿no? Unión Guarán. Claro, Claro, todo tiene su chapa, pues por ahí siempre, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué a Unión Guarán, conocí a los profesores, Moisés, al profesor Miguel Santos, al profesor Anes Salinas, Chubi, ¿no? Que ahora también es técnico, al profesor Palacios, al profesor Simon, ¿no? Era un comando técnico muy bonito que comencé a trabajar. Muy aparte que, ese era en academia, muy claro. aparte que entrenaban la segunda profesional que entrenaban aparte, ¿no? Ese era muy aparte. Nosotros éramos academia de menores. Entonces, sucesivamente los menores así, ¿no? Iban formándose y iban pasando en lo que es la reserva, la segunda profesional y así, ¿no? Esa es la historia en Unión Guarán, Claro, que y, realmente cuenta con menores ahorita, ¿no? claro, y después me imagino que con respecto a él, Unión Guaral, estuve entrenando también a la división de menores y todavía te habrás motivado es a lo que me estabas comentando hace un momento de cómo es que sacas la academia Sport José Galvez.
Claro, justo me estaba olvidando algo, Luis. Cuando yo decidí, bueno, me llegaron unas propuestas, como se dice, ¿no? Porque ya yo trabajé 1 año y 2 meses en Unión Guarán y me llegaron unas propuestas y siempre en Unión Guarán, ¿no? Me decía, las puertas están abiertas, siempre, ¿no? A veces, tú sabes que en Unión Guarán es en equipo guaranino, como se dice, ¿no? Rojo y Claro. blanco. Entonces es conocido. Entonces, bueno, yo decidí, a un día volveré y las puertas están abiertas, ¿no? Eso sí, siempre me recargaron por ahí los profesores, siempre en la presidencia ahí, ¿no? Claro, o sea, de hecho que has tenido una buena trayectoria en Unión Guaral y también has tenido una buena comunicación con los dirigentes, con los entrenadores, los profesores, también los estudiantes, los alumnos del club. Y es por eso que tú decides también, dices, ¿por qué no hacer mi propia academia y también motivar a más gente y a más niños, a más menores de edad a que sigan con este lindo deporte, ¿no? Y más o menos es por ahí donde va mi pregunta. ¿Cómo es que nace esta idea? O sea, me comentaste que en el 2017 ya habías empezado con la academia, pero para empezar una academia sabemos que no es muy fácil, que siempre se tiene que hacer gastos, buscar entrenadores, buscar implementos, utilería, Ah, ya. así mismo también saber cómo. Quisiera que nos cuentes un poquito Claro, cómo es que inicias tu carrera como profesor. claro. Justamente en ese tiempo, cuando yo abrí la escuela José Gálvez, no contaba con el apoyo no suficiente para abrir, no hacer contratos de profesores, contratos de campo, los materiales y eso, ¿no? Entonces yo, conforme iba trabajando, iba comprando pues conos por ahí, 2, 3, 4 conitos, como se dice, ¿no? Claro. Y entonces, cuando yo traje el nombre de José Gálvez, en ese momento yo no tenía para contratar profesores. Entonces yo dije, no, yo mismo soy. Entonces yo mismo era la cabeza, era el profesor, era el asistente, mejor dicho, yo era en comando técnico solo. Entonces fue un sacrificio mío y justamente, ya, vamos a ir por parte, fue un sacrificio mío que justo en esa fecha cuando abrí, me llamó un profesor de Breña, ¿no? Entonces me dijo, profesor, estoy organizando un campeonato, un torneo en Nimacuc 2017. Y me agarró frío, Luis, me agarró, pero completamente frío, sí. Y había comenzado pues con 3, 4 jugadores reclutando, ¿no? Por ahí siempre que llega una escuela nueva es bien difícil para que vayan, ¿no? Bastantes niños, uno se empieza de abajo hacia arriba. Claro. Entonces, como ya conocí a unos jugadores, entonces los comencé a llamar y eso, ¿no? Fueron parte de mi escuela y entonces recluté seguro como 20 jugadores de sub-16 en ese tiempo, ¿ah? Sub-16. Entonces solamente tenía esa categoría, sub-16, no tenía menores, no tenía de 8, no tenía. Es mentirte decir, para los muchos que me están escuchando, decir, no, José Gálvez tenía en ese tiempo menores. No, no tenía nada de menores. Solamente se inició con una categoría sub-16. Entonces, ya, bueno, me prestaba pelotas, me prestaba conos para entrenarnos, porque ya yo había aceptado ese campeonato en Lima, ¿no? Claro. Porque el campeonato era en julio, y en abril, que de abril ya me habían avisado. Entonces, me prestaba conos, pelotas, y así me iba entrenando sucesivamente. Y entonces así me fui iniciando, yo solo, nos entrenaba, ¿no? También tenía, justamente en ese año enseñé colegio, ¿no? Justamente a veces en colegio me saturaba y todo eso, pero ahí yo estaba con los muchachos. ¿Y para qué? Justo en esa categoría de sub-16, las madres eran bien, bien trabajadoras, me apoyaban, hacíamos actividad para sus camisetas, también actividad para la bolsa de viaje, y etcétera, ¿no? Y entonces, Luis, bueno, yo dije en ese momento, eran 20 alumnos que estaba llevando a Lima, Luis, y primera vez que salía con esos muchachos. 20 alumnos yo solo, que en ese tiempo yo tenía 17 como para 18 años. Entonces llevar 20 alumnos es una responsabilidad tremenda, ¿no? Claro. Entonces, justo me contacté con unos profes, no podían por su trabajo y todo eso,
y los padres siempre me decían, pero profe, usted no, sí, el delegado ya va a irse, ¿no? Entonces, y me lo fui llevando a los 20 jugadores, Luis. Llegué a Breña, me acuerdo, 8 de la noche, nos hospedamos en el hospedaje Iquique, Breña mismo. Al día siguiente a las 10 me tocaba jugar. Llegábamos primera vez, yo estaba nervioso en el campo, como se dice, pero yo era mi sacrificio, era mi sudor y era mi escuela. Tenía que yo estar ahí. ¿Y para qué? Comenzamos ganando en primer partido, me acuerdo que jugamos con Cinciano Los Olivos, la academia. Le ganamos 3-1, ¿no? Y ahí nomás sucesivamente en la tarde, a las 5, jugamos con un equipo de Paramonga que se llamaba Colmos, creo, si no me equivoco, que también ha venido a participar. Empatamos 2-2. Entonces, en campeonato era una semana. Yo me quedé con los 20 alumnos por 7 días en Lima. 7 días consecutivos, completitos, ¿no? ¿Y cómo hacías con los gastos y todo ello? Hacíamos las actividades. Hacíamos actividades, como te vuelvo a repetir, tuve madres trabajadoras que hicimos como 3, 4 actividades para que el costo no salga de su bolsillo. Entonces, las actividades nos ayudó bastante. Incluso en ese tiempo, cuando me inicié, sacamos buzos. Y para mí me sentía contento porque primera vez que saco y sacamos los buzos. Claro. Nos fuimos bien uniformados. Me acuerdo. Contratamos también un minibús muy bonito. Incluso un buen hospedaje, también me acuerdo en hospedaje de Iquique, ¿no? Y entonces así sucesivamente seguimos jugando. Llegamos hasta la final, pues. Chocamos nuevamente con Cienciano Los Olivos para definir el primer y segundo puesto. Me acuerdo, te cuento un poco del alumno Fran Monteverde, Christopher Sánchez, Sebastián, pucha que yo estaba nervioso, mi lágrima se me caía, me acuerdo cuando iba 0-0 en segundo tiempo. Y entonces me lesionaron un jugador, me quedé con 10. Aseguré, cambié la estrategia, aseguré atrás, como se dice. Terminó el partido 0-0, a penales. Y tú sabes que en mis penales es suerte. Y entonces perdí en penales, quedé segundo puesto. Pero ya me habías comentado, el primer partido le habías ganado 3-1 el mismo equipo. 3-1, sí. Se me imagina cómo te sentido. Ya lo tenías estudiado el equipo, ya sabía más o menos cómo jugaba, cómo se movía, y para perder esa final, pero ser la primera vez que participas con tu gente, con tus estudiantes, estando bien uniformados, como mencionas, bien motivados, obtener un subcampeonato debe ser algo también motivador. Claro, Elvis, yo me puse a pensar en ese momento, sí, me fui a un costado cuando terminó, los chicos lloraban porque habían perdido, yo también la lágrima se me cayó, me fui a un costado y dije, no, estos chicos, primera vez que salen en un campeonato de 7 días, con diarios que se tienen que quedar en Lima solos, entonces como que eso también lo puede chocar, no como los de Lima mismos que ya viven ahí, están acostumbrados, ¿no? Los partidos, Elvis, eran parejos, Elvis. No había descanso, no había que jugabas un lunes, martes, descansa, miércoles, no. Jugabas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado fue la final. Entonces los muchachos jugaron seguido, sí, me acuerdo que jugaron en este campo que está por Breña, en Campo Marte, si no me equivoco. No, que está por Breña. Campo de Marte. Sí, ahí. Jesús María, si no me equivoco. Claro, nos íbamos, me acuerdo que a veces no había para la mundial, nos íbamos caminando, Elvis, desde el hospedaje hasta el campo. Después, la semifinal y final sí fueron en campo en Monumental, en lo que es en sintético. Sí, en sintético. ¿Para qué? Quedamos segundo lugar, los muchachos contentos también, su medallita, las copas. De repente en las fotos que has visto en mis páginas, que salgo con las copas, ese año fue que me inicié con los muchachos, ¿no? Y ahora esos muchachos, Elvis, ya están en primera división, incluso algunos que han sido mis alumnos ya son profesores, también igual que yo, entrenadores de menores. Entonces,
cómo es la época, iba pasando cada año, ¿no? Como se dice, pero me sentí contento y desde ahí salió el José Galvez, desde ahí lo saqué y desde ahí se fue conociendo, ¿no? Para Y Chancay. obviamente, de hecho, también te sientes orgulloso de tus jugadores, que, o sea, tú los has entrenado, los has formado, en otras palabras, y ahora que ellos también sigan estos caminos, sigan el camino de querer ser profesor, formar a más niños para que sean grandes profesionales y grandes futbolistas, ¿no? Que puedan sacar representantes de acá del país, quién sabe. Claro, claro, esa era mi meta, porque mi meta siempre era promover jugadores a Lima. Nunca he sacado tercera, segunda, primera, ¿por qué? Porque es un gasto total que hay que tener inversión. Entonces, yo como escuela, antes para sacar esta escuela, yo pensé bien. Dije, participar en tercera, más adelante, cuando ya más o menos esté con mi comando técnico, más alumnados y eso, ¿no? Y no sé, no decidí sacar tercera en esa fecha. Y los muchachos me pedían, sí, profe, tercera. No, muchachos. Es mentir decir, ¿sabes qué? Ilusionar la cabeza, vamos a sacar tercera, no. Solamente mi obstáculo mío es promover a Lima y participar en campeonatos competitivos. Claro. Y más o menos es como que, sabes que obtienes el subcampeonato acá en Breña, ¿cómo es que luego te vas? O sea, ¿cómo es que empiezas un poco más y dices, si esto es lo mío, yo tengo que seguir así? Es como que no hay una barrera, ni un traspié que digas, no, esto no es lo mío, mejor lo dejo acá, sino que te motivas a seguir y dices, vamos a darle con todo y vamos a seguir haciendo más. Claro, cuando yo ya vine en el campeonato, me acuerdo que las madres nos esperaron en la plaza de Guarán y todo alegre, eso, el equipo llegó porque salimos a las 5 de la mañana en día lunes, de allá caigamos como a las 7, 8 de la mañana a Guarán. Y cuando nosotros llegamos todos, yo dije, no, pues no, porque vengo de este campeonato, se cerró todo, yo voy a seguir para adelante. En ese año 2017 seguí parejo ahí con los campeonatos, con los mismos muchachos. Llegaban uno, llegaban parejo. Yo solo. Ese 2017 yo era solo. En el 2018 me descuidé un poco en la escuela, tanto como en el 2019. Me descuidé un poco, ¿por qué? Porque me salieron trabajos. Y entonces no tuve una persona que no vea, quien esté ahí. Entonces a mí me contrataban las academias, ¿no? Entonces Claro, yo me fui a trabajar y en esos años, en esos 2 años, para qué mentirte, mi escuela bajó, ¿no? No funcionó tanto, solamente sacaba partidos de prácticas y campeonatos por ahí. No, te estoy hablando en 2018 y en 2019, ¿no? Pero yo seguí capacitando, superando, trabajé en diferentes academias, ¿no? Santos, Los Leones, en Chancay, en Peralvillo, entonces, pero en esos 2 años descuidé mi academia. claro, me imagino que de hecho que, o sea, tener un trabajo aparte también y luego tener tu propia academia es como que tienes que saber organizarte. Imagino que desde ahí es donde nace tu idea de contratar a otros profesores, que obviamente, como me comentabas antes de la transmisión, han estado siendo capacitados, han seguido una trayectoria, y no sé si tú nos podrías contar un poco de cada uno de ellos, y cómo es que se te ocurre la idea y dices, ¿sabes qué? Yo quiero mis profesores para mi academia y lo voy a hacer. Claro, claro, a ver, te cuento. Entonces yo este año 2020, yo dije, llegó el momento del José Galvez alzar, invertir. Entonces ya está todos mis proyectos planificados. Como tú mismo ves mis redes sociales de diferentes jugadores cuando le dan la bienvenida. Ya está mi proyecto, Elvis. Yo dije, a fines de marzo arranco. La publicidad, contraté a los profesores, vamos paso por paso. Entonces, contraté a mis 6 profesores, justamente mis 6 profesores son altamente capacitados, que de repente estudian en la Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, en el área de educación física. Entonces, me indagaron, ¿no? Entonces, yo para contratar siempre un profesor, yo evalúo, ¿no? Evalúo cómo es su conocimiento, cómo es su trabajo, su pedagogía en el campo, ¿no? Cómo se desenvuelve con los muchachos. Y así, contraté a mis 6 profesores, todo. Justamente ya iba a mandar a hacer los volantes también, para volantear Chancay, Peralvillo, toda esa zona.
Y entonces llega, tú sabes que esta pandemia que ahorita está a nivel mundial, Claro, y entonces como que me fregó todo, ¿no? Y entonces yo dije, no, siempre se va a mantener ahí. ¿Y para qué? Mis profesores no, hasta ahorita actualmente siguen conmigo, ya hemos tenido reunión y me dicen, no, profesor, no, esto va a pasar poco a poco y nosotros el siguiente año que viene va a ser un boom, como se dice, ¿no? Y ya para el siguiente año ya tengo otros proyectos también que estoy ahí. Tú sabes que ahorita en las redes, estoy en las capacitaciones y eso, y claro. entonces ahí estoy con mis profesores, ¿no? Y justamente me estás diciendo de los profesores, sí. En la semana pasada hubo una capacitación del profesor Marcelino Salinas, que les invité a todos mis profesores que se capaciten, porque es muy bueno capacitarse. ¿Y para qué? Mis profesores no tengo al día en las capacitaciones, les mando cursos de pedagogía, psicomotricidad, para que lean, se vayan experimentando en casa, leer, porque la base es leer, 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 y uno va a superar, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Gracias a Dios, ahí están mis 6 profesores excelentes, que vienen realizando cada día, de repente también las clases virtuales, que también estamos, cada uno tiene una categoría. Y bueno, decir a mis profesores que yo apuesto por ellos, ¿no? Si yo apuesto por ellos es porque realmente yo he visto su trabajo, cómo se desenvuelve en el campo, ¿no? Yo como profesor, como 6 años en menores que llevo. Claro, Entonces, profe. Más o menos, ¿quiénes son los miembros de tu plantel, de los que son profesores? ¿Los podrías nombrar y más o menos contarnos un poco también de ellos? claro, claro. A ver, el primer profesor que contrato, que lo analicé y vi que ya había trabajado en la academia, el profesor Fran Vázquez, un profesor que estudió en la universidad, enseñó en la escuela Alianza Lima C de Chancay. Entonces, decido comunicarme con él y entonces me habló cómo era su trabajo. Yo le he visto su trabajo y lo decidí contratar, ¿no? Después el siguiente profesor que en el contrato fue a Itano Villanueva, un profesor que también le estudia en la Faustino Carrión. Ya he trabajado este año en otra escuela, en el Cristal, en Chancay, en Guarán. Trabajé con ese profe, que es joven también, 21 años. ¿Y para qué? Me gustó su trabajo, su desempeño, paciencia. Entonces dije, no, este muchacho hay que darle la oportunidad. Entonces también lo contraté. Tercer profesor que lo contraté fue al profesor Linson Cabanía. El profesor Linson Cabanía, te voy a ser sincero, en su carrera es ingeniería pesquera, pero le gusta todo lo que es el deporte y eso, y creo que se está capacitando en una capacitación de lo que es menores. Y entonces Claro. me pidió, profe, bienvenido sea, le dije así. Todos los profesores jóvenes son buenos, ¿por qué? Porque salen fresquecitos de la universidad, salen con mentes abiertas, ¿no? Y entonces lo contraté él, fue el tercer profesor. El cuarto profesor fue el profesor Marcos, que también había enseñado en la escuela en Tuyán y ahorita actualmente está estudiando en la Universidad en Lima, una carrera de preparador físico. Él es mi preparador físico. El siguiente profesor que me contacto es a Han Velázquez, un profesor joven, 21 años también, en la Faustino. Enseñó en Hecher como técnico deportivo, colegio particular, en Guarán. Enseñó en la Academia Sport Antuyán y también decidió contratarlo porque ya tiene capacidad, ¿no? El siguiente profesor que contraté fue al último profesor, faltan dos, ¿no? A la profesora Mireia Obregón, que es netamente chancayana en Puerto. Lo contrato a Mireia porque me recomendaron un profesor más o menos de edad, de Chancay, soy consciente, me recomendaron hacia ella, que ya había tenido experiencia en la Academia Cubilla. Claro. Entonces me recomendaron y ¿para qué? La contraté.
Y mi último profesor que acabo de contratar es el profesor César Díaz, más conocido como Chele, que también está ya en último siglo, como se dice, de terminar en la Faustino. El profesor también está con nosotros. Son 6 profesores que tengo. Y actualmente conmigo 7, ¿no? Que soy el último representante. Claro, de hecho, como me comentas, cada profesor tiene una gran trayectoria, se está preparando tanto intelectualmente como físicamente para poder plasmarlo en el campo, ¿no? Con los estudiantes, con los Claro, jugadores, con los menores de edad. claro, claro. Sí, sí, ahí estamos, los profesores, para que son, entonces, te cuento un poquito de eso, ¿te parece, Luis? Sobre Claro, adelante. por qué decidí contratar profesores jóvenes. Punto número 1. Los profesores jóvenes salen con una mente abierta en la universidad, salen con nuevos trabajos, nuevas teorías, nuevas prácticas. Entonces, no, tampoco no desprecio a los profesores antiguos, porque los profesores antiguos son mucho más capacitados y mucho más experiencia, ¿no? No hay que Claro. negarlos. Pero también los profesores jóvenes actualmente ya salen con la mente fresca, como se dice. Entonces, por eso más que decido y dar oportunidad a esos profesores jóvenes que se inicien cómo enseñar a un niño, lo que es en menores, como se dice, ¿no? Claro, y o sea, de hecho que como me comentas, los jóvenes tienen un poco más de la mente abierta y todo ello, pero obviamente el que es más, tiene más experiencias no son los que ya han vivido más años, ¿no? Pero la idea en la que me estás clamando es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque en primer lugar les estás abriendo las puertas a la gente joven que se quiere superar y quiere también apoyarte en este proyecto, y por otro lado también porque tú les das la confianza y así puedes generar algo entre ellos. Claro, claro, sí, justamente yo, como te vuelvo a repetir segunda vez, apuesto por mis profesores porque son realmente trabajadores, jóvenes que realmente les gusta trabajar, ¿no? Entonces a eso me abaso. Y mucho más, hay profesores jóvenes bastante que también van a ser buenos, no digo que no, profesores que van a salir en la Faustino y van a ser buenos, o sea, también no es, como se dice, ¿no? Profesores jóvenes hay bastante que también son buenos, entonces, y van a seguir para adelante, como se dice, ¿no? Profesores jóvenes hay muchos y que también son muy buenos. Entonces, eso es lo que uno ve, ¿no? Yo como escuela, de repente hay muchos, como se dice, no, profesores antiguos ya pasaron de moda. No es así, tampoco no es así. Los profesores antiguos, y he aprendido de ellos también, profe Elvis, he aprendido de mi profesor Moisés, un saludo también para el profesor Moisés Esteban Julca, él es en popular Chito, le dicen. Él es el que me inició en el tema de deporte, fue donde que me sacó de abajo hacia Guaral, como se dice, ¿no? Entonces, mucho aprendí de él, aprendí de muchos profesores antiguos, cosas muy buenas, cosas que de repente mañana más tarde yo puedo enseñar a otros, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? En el ambiente, en el mundo del deporte, el deporte no es chico, el deporte es como el mundo, va girando y cada año va pasando más y más y más. El deporte nunca se va a acabar, ¿no? A todos los profesores que están escuchando, el deporte es muy bonito. Y si un joven escoge la carrera de educación física, es maravilloso. Es muy bonito porque la forma es educar y enseñar. Claro, profe, de hecho que sí. Y es más, yo le quería hacer una pregunta sobre cómo se desempeña cada profesor en su área, en cada categoría. Pero, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y de ahí volvemos, ¿no? Ya, bacán, una pequeña pausa y volvemos. Claro.